Preguntas, comentarios, se abre el debate. Gracias. Voy a tratar de que ustedes mismos abran sus micrófonos para los comentarios, por favor. Con solo apretar su regla de espacio, lo van abriendo. En el chat. Que yo no lo puedo hacer aquí. Darío. Comentarios, sí, adelante. Darío, cuéntame una cosa. ¿Cómo ha sido el aspecto laboral de sindicatos, de aceptación de este nuevo sistema? Mira, hasta ahora el tema es que no hay si se acepta o no se acepta. Es una realidad que inclusive a nivel de trabajo, las empresas dicen, usted tiene que quedarse en casa. Mi hijo trabaja en Mastercard, Camilo, y Mastercard ya les avisó, hasta el 1 de enero del año entrante ustedes trabajan desde su casa. Yeah. No hay dirección, no hay otra alternativa. Y así pasa con muchísimas empresas, de todo tipo de empresas. Hay empresas que evidentemente necesitan hacerlo, y personalmente, pero inclusive dentro de esas mismas empresas todavía en Colombia yo veo que hay muchos protocolos para ir a trabajar, que tienen que tener la distancia, que no sé cuánto. Aquí hay muchas empresas que dicen, no, simplemente no venga, no, queremos redireccionar todo. No te sé decir si hay una respuesta de los sindicatos. Evidentemente que las grandes empresas de manufactura y de producción tendrán que tener unos protocolos para trabajo. Pues te le digo cuántos. 28. Edmundo, adelante. A ver qué equipo. Muchas gracias, Darío. Sí. Y buenas tardes, compañeros y compañeros. Dejemos las cosas como debe ser. Buenas tardes, compañeros. Y Darío, muchísimas gracias una vez más. Por supuesto, felicitaciones. Esta palabra corresponde al pasado y al presente, lo que has hecho con tu vida, con tu experiencia y lo que estás reuniendo en este momento para compartirlo con nosotros. Y la otra palabra, felicidades, que es nuestro deseo hacia el futuro, que en este nuevo mundo pues estás siendo zapa con Z, un zapador de aquellos que van abriendo brecha, aquellos que van abriendo camino. Muchísimos éxitos por ello y por el beneficio que a tantas personas les llevarás. Entonces, después de este reconocimiento, tengo una curiosidad y es la siguiente. En algún momento nos contaste que las grandes empresas encontraron que el cambio lo estaban adelantando líderes. Entonces, mi pregunta es, ¿sabes tú qué características tienen esos líderes que hasta el momento han encontrado las empresas que son los que han jalonado de jalar, no de jalonar? ¿Han jalado el cambio, por favor? ¿Qué características han encontrado? ¿Hay un perfil de ellos identificado en algún grado con las variantes que es explicable que existan? Mira, no tengo muchos puntos de referencia para decirte, tengo la respuesta perfecta. Yo asesoro una entidad bancaria que se llama SoftBank, y el director de recursos humanos, tenemos unas reuniones de coaching con él, y hablando del tema del liderazgo, él me decía que la gran sorpresa para muchos de ellos eran que individuos que aparentemente no tenían unas características de liderazgo arrollador, el liderazgo agresivo, tradicional, eran líderes que se habían vuelto cercanos con su gente en el momento de la dificultad y que ellos estaban increíblemente sorprendidos de que esos individuos hubieran aparecido en estos momentos y hubieran manejado equipos con una habilidad extraordinaria. Eso, cuando me lo comentaba, yo le decía, wow, eso refuerza lo que siempre nosotros hemos creído, los que hemos trabajado en recursos humanos, que el líder que es capaz de escuchar a su gente
de estar cerca de su gente, sobre todo en la dificultad. Alguien me lo comparaba como en la época cuando hay huracanes aquí en los Estados Unidos, que todo el mundo se va a esconderse. La empresa queda dependiendo de los líderes. Los que mejor lo hacen son los individuos que son capaces de llamar todos los días a su gente: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Nada más. Detalles de personalidad. No de simplemente usted por qué no está produciendo o sí está produciendo, pero la primera respuesta es esa. Y otro ejemplo que a ese tema me llegó de Visa. Uno de los empleados de Visa me comentaba en estos días que es increíble cómo el presidente mundial de Visa, desde su casa en San Francisco, tenía reuniones con su equipo y teleconferencias mostrándoles el perro, el gato, cosas que tradicionalmente un ejecutivo de una multinacional no hace, pero que en un momento de estos significaba muchísimo para todos. Decir, soy uno como ustedes, yo no estoy allá encerrado, soy alguien que es un ser humano. No sé si esto te responde a tu pregunta, pero sí es un tema, por lo menos esos aspectos los he visto. Por supuesto, la persona como persona, no solamente el profesional, lo que hay en el sustrato, tanto del líder como de aquel que recibe la influencia del líder. Muchas gracias, Darío. Gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor, me interesa mucho lo que piensan los especialistas. Goyo, a ver, Juan Gregorio, un segundo, equipo. Carlos. Se fue. Carlos Alberto, ¿entró algo ahí? Sí, alcanzan a ver ahí una... Sí, Carlos Alberto, sí. Yo pienso que estamos viviendo un momento muy interesante de nuestra vida, que es que algunos llaman que estamos en un momento de crisis civilizatoria. Es decir, un momento de la humanidad que está cambiando muchas cosas, percibida como una visión sistémica, o sea, teniendo en cuenta un grupo de elementos y de factores muy importantes, factores, a ver si lo pudiera pasar aquí, bueno, son factores de todo orden, de orden cultural, de orden espiritual, de orden práctico, de orden laboral, que incluyen pues todas las relaciones que tenemos, y una de las relaciones más importantes es la relación de trabajo, tanto para la familia como para uno, como para la empresa, como para la sociedad. Lo importante es que esta crisis civilizatoria... falta la relación, la interacción. Esa crisis civilizatoria que tú nos muestras en este momento en que estamos hablando de otra clase de trabajo, lo interesante no es que nos vayamos a quedar ahí en el problema, sino que estamos encontrando soluciones. De manera que me parece un momento importantísimo en la vida para aprovecharlo y para dejarle a nuestros nietos e hijos un mundo un poco más práctico, más acomodado, más humano, más ético, si se quiere, y más solidario. Pero quisiera hacer esta anotación. Creo que este teletrabajo está creando como una nueva sociedad. Una sociedad que es la que trabaja manualmente, la que está en la manufactura, los trabajadores de la manufactura que tienen que estar presentes en la obra, en el sitio, en el lugar de producción, y los trabajadores de las ideas, que son los que pueden hacer teletrabajo. Esto, Darío, ¿cómo lo ves tú? Esto de la crisis civilizatoria es realmente objetivo con respecto al teletrabajo, y es objetivo esto de una segunda clase de trabajadores que serían los teletrabajadores y los manual trabajadores. Sí, y me encanta la pregunta, Carlos Alberto, porque casualmente hay mucha lectura sobre esta división que lógicamente está
ocasionando esta crisis, sobre todo, esta división inclusive en el mundo del trabajo entre los que pueden trabajar en la casa y tienen la manera, y tienen un computador, y la empresa les da esto, que es lógicamente lo que tú llamabas digamos, el grupo pensante, el grupo de las ideas, y los que tienen que hacer trabajo de manufactura. Alguien escribía algo sobre esos trabajos de manufactura y de físico, cómo poco a poco, y Samir lo traía en su presentación, cómo todo ese tipo de trabajo que hoy se hace todavía de forma manual, en una evolución que no es actual, pero que va a estar cada vez acelerándose, se va robotizando, se va multiplicando por una máquina que va desde luego desplazando a una serie de individuos del trabajo físico, así como la máquina desplazó a la cantidad de gente que recolectaba la caña, lo que sea, o el campo. Poco a poco la tecnología va a ir creando otro tipo digamos, de instrumentos para el trabajo de la manufactura o para el trabajo del servicio. Samir nos hablaba de los robots que atienden a los clientes, de los robots, que son muchos de esos trabajos que nosotros pensamos hoy que son absolutamente necesarios. No estoy diciendo que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero sí la tendencia es cada vez mayor de esto irse creciendo mucho más el que hace el trabajo detrás de un computador. Esa es mi percepción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres devolvernos Hicieron un comentario. Sí, adelante. Carlos Alberto, si puedes devolver la pantalla al grupo. Darío. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Estoy tratando de quitar la pantalla de Carlos, que Carlos Alberto. Un segundito. Adelante, mientras tanto, te escucho, Carlos. Mira, tú presentaste muy prácticamente esto que puede estar pasando o puede no estar pasando. No sé si ustedes se han dado cuenta o han observado que en los primeros 2 meses desaparecieron totalmente de las planas de los periódicos los políticos. No volvieron a hablar nada. Y cierto grupo de gente que normalmente han sido los que han conducido el país y el mundo. Pero no tenían nada que decir o no podían decirlo. El susto fue muy grande. Y por eso me parece interesantísimo la manera como enfocaste este tema del fenómeno revolucionario que estamos viendo y al mismo tiempo la tradición en que estábamos. Hay un punto que tú profundizas y que sintetizo en estas 3 palabras que son tuyas. Presencia visual, visual virtual. Presencia visual virtual. ¿Entienden todos lo que se trató de decir de que estamos en una presencia visual virtual? Yo no sé qué trataste de decir con el presencia visual virtual, porque estamos enfrentándonos a tener que volver a usar el vocabulario. Y quisiera dejarte una pregunta. ¿Está organizado el mundo con las ideas que tú estás diciendo, o es lo que tú estás haciendo, como lo dijo alguien, es haciendo un aporte de organizar las ideas nuevamente, porque hay que organizarlas con el nuevo mundo? ¿Qué significa virtual en esta terminología que estamos utilizando nosotros ahora en el mundo? Hay muchas cosas virtuales, todos dicen que es virtual, esta reunión es virtual. ¿Virtual quiere decir que no existe?
virtual que no es físico, sino que es como inmaterial, que es virtual para esta nueva sociedad o nuevo trabajo que se está diciendo. Antes dividían todavía en las categorías que dominábamos, hardware y software. Todos aprendimos a manejarla bien. Pero virtual y no virtual, ¿qué significa? Era ese el comentario que quería hacer. Gracias, Carlos. Y si te entiendo bien, y probablemente no me expresé bien, para mí es clarísimo, ¿es presencial o es virtual? Y virtual es una comunicación como la que estamos teniendo, donde se puede comunicar, se puede escuchar, se puede ver, pero no se puede tocar. Es la realidad. Lo único que nos falta es darnos la mano, abrazarnos. Pero que hay comunicación entre estas 25 o 30 personas, claro que la hay. Que muchas veces una reunión de estas virtuales es más eficiente que una presencial, donde todo el mundo en muchas ocasiones, por lo menos yo lo viví, se está interrumpiendo el uno al otro, está haciendo callar al otro, donde no hay disciplina. Aquí por lo menos el sistema deja que solo uno hable y los demás escuchen. Esto es un avance, en mi opinión, en la comunicación interpersonal. Entonces, para mí es virtual o presencial. Evidentemente no tiene las mismas características del abrazo, del afecto, pero que es una realidad a nivel personal, a nivel familiar, lo hemos vivido todos, a nivel empresarial, es absolutamente una realidad virtual, que se está pudiendo hacer hasta de educación, que yo lo llamo virtual, eso de que se pare un profesor delante de una cámara y dicte la clase presencial, eso no lo llamo educación virtual. Eso lo llamo presencial a través de Zoom, pero educación virtual es otra cosa y ya hablamos sobre este tema en el pasado. Pero para mí la diferencia es presencial y virtual. Y te digo, me inclino ante lo virtual, no porque sea lo favorito. Claro que prefiero el abrazo personal, pero en estas circunstancias, por lo menos la experiencia mía, concretamente con este grupo, con otros grupos, es de que nos hemos comunicado, nos hemos integrado, nos hemos querido, es una realidad. Eso no es artificial, eso no es iluso. Aquí creo que estamos todos reales al mismo tiempo. Es mi perspectiva, pero bienvenido a cualquier otra perspectiva. William, adelante. Espérate, te tienes que quitar el mute. Ay, perdón, William. Espérate. Darío, yo he pedido levante la mano a ver si me tienes en cuenta. Disculpa, sí, adelante. Vamos, William, y después vas, Humberto. Sí. Esta situación de la virtualidad implica un cambio muy grande. Y como todo cambio significativo, hay resistencias al cambio. Quisiera saber, en tu experiencia, ¿qué resistencias has encontrado y cómo se han resuelto? Muchísimas. Te voy a decir los últimos. Les hablé de la experiencia en Western Union hace 10, 12 años. Era lógico, era algo supremamente novedoso. Teníamos que estar rompiendo paradigmas. El siguiente jefe era un presidente de empresa que daba educación virtual. Y Lumno era una organización que promovía la educación virtual. Pero ¿tú crees que conseguí convencer al presidente de Ilumno de que nosotros trabajáramos de manera virtual? Nunca. No lo conseguí. Porque era un individuo que, a pesar de que promovía la educación virtual en las universidades, para dentro de su organización no lo creía conveniente. Hay una barrera tremenda de la gestión tradicional que quiere tener control del individuo, que quiere mirar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, que quiere tener a todos sus empleados. Yo creo que es el resultado de la revolución industrial, del supervisor, el capataz que quiere ver a todos sus empleados, pero que no es capaz de confiar en un individuo que probablemente va a ser muchísimo más productivo en un ambiente mucho más favorable, donde no tenga que manejar 3 horas para llegar a la oficina
y hacer llamadas a América Latina durante todo el día para devolverse a su casa. Era una estupidez y se veía claro, pero sí hay mucha resistencia. Esas personas, y muchos de esos, porque yo tengo muchos clientes aquí que me decían, te juro que no creía en esto hasta que nos obligaron por la pandemia a meter a todos los trabajadores a la casa. Y ahí nos tuvimos que poner y aprender, como decía Mark Zuckerberg. Ahora son convertidos completos. Mark Zuckerberg dice, yo no creo en esto más. Ahora me dio la vuelta. Necesita un golpe muchas veces para que la gente cambie. Pero sí, la resistencia era muy grande. Ahora ya no. Ahora todo el mundo lo quiere hacer. Es mi perspectiva, ¿no? Humberto, adelante. Gracias, Darío. Pues se me adelantó William en lo que estaba yo tratando de, en la misma pregunta. Yo tengo una empresa pequeña y estamos viviendo exactamente este tema que nos cogió lo del teletrabajo, nos tuvimos que venir a trabajar a la casa y hemos tenido que aprender a la fuerza. Pero una mencionaste y ahora también con el tema de William es el dejar el control. Y yo creo que a nosotros nos queda más fácil, y para mí ha sido un ejemplo lo de lo que nos contaron de San Ignacio con Francisco Javier, cuando lo mandó para la India. Cuando se fue para allá, le entregó unas cartas en blanco firmadas por él. Que ese es pues la confianza total dada a alguien, y estamos hablando pues de hace mucho tiempo, cómo con la confianza se podía desarrollar la gente. Y yo creo que Ignacio de Loyola era una persona que creía completamente en su equipo y por eso los mandaba a donde fuera solos, que sabía que ellos iban a responder, creía en ellos. Pero esa fase de la creación de la confianza, pues nosotros podemos tener las bases, pero yo he encontrado que es muy difícil transmitir esa confianza en la gente. ¿Qué ha pasado ahora con los medios electrónicos? Que existe lo del CMR, con el cual, por medio del teléfono celular, controlan todos los movimientos de la persona. En cualquier momento pueden decir dónde estuvieron. Entonces, si la persona dice, estuve visitando tal cliente, entonces llegan y revisan a ver si realmente estuvo o no estuvo. Es decir, siguen controlando igual a pesar de que están en su casa. Entonces, así está en su casa, entonces llegan y se fijan si es cierto que está en la casa. Y para mí eso es es decir, la misma tecnología se encarga de arruinar la parte principal que debe existir para ese cambio, y es el temor mayor que yo tengo para poder convencer a mi gente que este cambio que lo tenemos que hacer, como tú dices, irreversible. ¿Cómo hago para que ellos pues adquieran la misma confianza que tenemos? Me han dicho que en la Javeriana tienen unos seminarios sobre liderazgo y estoy pensando en ver cómo logro, tal vez mandando a algunos de nuestros directivos allá a ese curso de liderazgo en la Javeriana, salgan con esa confianza en confiar en la gente. Esa sería, es decir, la parte que no sé qué tú qué piensas en eso. 100% de acuerdo, Humberto. Es decir, creo que eso lo aprendimos todos y no sé si, me imagino que muchos conocen el tema del libro del ex jesuita que escribió el liderazgo al estilo de los jesuitas, Lowe, que es un jesuita americano. Mira, ese libro se lo hice leer a muchos de los ejecutivos de mis organizaciones, porque es como se debe manejar la gente, con lo que tú acabas de decir. Carlos Alberto, quería decir algo, por favor, adelante, Carlos Alberto. Quisiera, Darío, muchas gracias, complementar la pregunta que hacía Carlos Torres desde el punto de vista de la realidad virtual y la respuesta que tú le hiciste. Realmente esta crisis ha tocado, decíamos ahora, muchos aspectos.
Uno de ellos es el aspecto de la filosofía, concretamente la ontología, o sea, este tratado del ser, y la epistemología, que es el tratado del conocimiento, del saber. En este sentido, las realidades son muchas, hay muchas clases de realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es aquello que me produce alguna sensación, o porque lo capto, o porque lo huelo, o porque lo veo, o porque lo toco. Es aquello con lo cual yo tomo un contacto y me produce una reacción. Pues la virtualidad es tan real que esto que estamos haciendo acá nos está produciendo la emoción y la alegría de podernos encontrar, nos está produciendo conocimiento, nos está enriqueciendo, nos está llenando el espíritu y la mente, de manera que es una nueva realidad. Este es uno de los aportes en que dejaremos a nuestros hijos un nuevo mundo que se va haciendo quizás más global que lo que era antes a partir del tema de los negocios. Ahora es más global a partir de la comunicación. Ya no es aquello de aquel filósofo que hablaba del hombre unidimensional. Ya somos multidimensionales. O sea, desde el punto de vista de la filosofía, de la ontología y de la epistemología, la virtualidad es una nueva realidad que nos produce verdaderos sentimientos, verdaderas reacciones y logros tan importantes como el conocimiento y el enriquecimiento. Eso es lo que quería aportar con respecto a la realidad virtual, una nueva realidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Pero yo creo, Darío, sí. si me permites. Sí, dale. Yo creo que no está bien utilizada la palabra virtual, es a lo que yo quiero llegar. La palabra virtual está lanzando como el mensaje de que parece ser, pero no es. Que parece estar, pero no está. Que es como rígido, lo no virtual es rígido y lo virtual sí es como rígido. Que no usa herramientas físicas. Yo creo que nos sorprendió tanto todo este fenómeno que parte de lo que hay que encontrar es otra palabra para decir lo que queremos decir, porque lo que está sucediendo es mucho más grande que eso. Y en algunas cosas incluso se aleja de la definición. Que no, por ejemplo, que no use herramientas físicas. Sí las usa, estamos llenos de herramientas. Miren donde estamos sentados ahora, los computadores, los teléfonos, los celulares, las pantallas, los micrófonos, se están utilizando un montón de herramientas físicas y es el mundo de lo que llamamos virtual. Me parece que se necesita otra palabra para que lo defina porque esa es muy poco capaz. Excelente, excelente aporte. Te agradezco mucho, me parece interesantísimo el punto de vista. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo había puesto... Sí. ¿Me permites? Sí, adelante. No te veo. A ver, dale. Sí, lo primero es que agradecerte enormemente. Yo creo que cuando comenzamos esta pequeña aventura de juntarnos todos a ver sobre estos temas, creo que lo que intuimos en ese momento, cada vez que nos reunimos, se está acentuando más el enriquecimiento de todos. Yo, por ejemplo, ya le dije a todos mis jefes, amigos, el jueves a las 3 de la tarde es sagrado. Yo no tengo tiempo sino para esto. Realmente estoy viendo que es una fuente de enriquecimiento, es una fuente de alimentación y me alegro mucho de estar aquí y gracias a todos por eso. Segundo, miren lo que yo tengo a mi lado, vean. A mi lado está Marcela. Aquí compartimos mesa porque tenemos una casa chiquitita y, que está en el teletrabajo. Sí, y está en teletrabajo en este momento con el ministerio. Y ese punto quería resaltarlo. Lo que aporta esto en términos de democracia. Al estar compartiendo la mesa con Marcela,
se está dando un fenómeno impresionante a nivel del Ministerio de Cultura al que ella pertenece aquí en el Perú. Y como parte de las medidas del Estado, se ha dado un apoyo financiero para los trabajadores de la cultura, el Estado. Pero primera vez en la historia que están convocando a los artesanos, a los trabajadores de la cultura, cantantes, pintores, teatreros, ¿no? A preguntarles qué quieren, qué proyectos tienen, porque no se les va a dar la plata como si fuera limosna, sino ellos tendrían que presentar un proyecto. Y entonces el ministerio tuvo que acercarse a la población. Y ese término de acercarse, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Carlos. La palabra virtual nos está quedando chiquitica, ¿no es cierto? Es que primera vez que el artesano, yo lo oí ayer en la charla que tuvo Marcela, que dice, señores, yo necesito la plata para reponer mis máquinas. Es un artesano que está a 1000 kilómetros de Lima, que jamás lo habían oído, que jamás había podido expresarse y ahora lo puede hacer gracias a este medio. Yo creo que eso es una revolución fundamental. Si el Estado que teníamos antes era un Estado lejano a la sociedad, este medio nos está acercando al ciudadano, nos está permitiendo, alguien lo dijo muy bien, ahora tenemos que oír más. Y oír más a cualquiera, no es a mi jefe, no es al supervisor tal, es al trabajador número 37, eso que nunca se había expresado. A mí me impresionó mucho la reacción de la gente ayer, poniendo el ejemplo del Ministerio de Cultura, que lo que hizo fue agradecer. Primera vez que me puedo oír, primera vez que me puedo expresar, primera vez que estoy hablando con el jefe nacional de patrimonio cultural. Ese señor a lo mejor ni siquiera sabía que existía el otro pobre diablo. Entonces creo que esto está generando, si somos capaces de utilizarlo bien, un acercamiento entre la sociedad. Que los directivos de Lima le digan a Marcela, ahora tenemos que consultarle todo a ustedes. Eso se suponía que estaba funcionando, pero no funcionaba. Lima está a 1000 kilómetros, eso no me interesa, es otro país. Ahora necesitan consultar. Y la forma como necesitan consultar es esta que estamos utilizando. Creo que hay una potencialidad enorme en nuestras manos para realmente cambiar las relaciones sociales. Gracias, Jorge Luis. Increíble, increíble tu aporte. Me conmueve mucho porque a veces uno se pone a reflexionar y encontrar situaciones. Mire, yo aquí en Miami, desde que comenzó esta pandemia, no paro de participar en reuniones en Colombia, en Brasil, que antes tenía que coger un avión para irme para allá, porque era invitado para una reunión física. Ahora puedo estar en muchísimos lugares sin salir de mi casa. Lo que eso significa a nivel de trabajo para las empresas, inclusive los ahorros que tienen en gastos de viaje de ejecutivos de hoteles de 3, 4 días fuera de su familia, las implicaciones que tiene eso, está acercando el mundo. Estoy muy de acuerdo contigo, Jorge Luis. Hoy se puede oír una conferencia, bueno, todos participamos de una conferencia de Pacho de Rú el otro día, de Mauricio Cabrera el otro día con José Antonio Campos sobre la hipoteca inversa. Antes ni pensaba hacerlo porque todo el mundo lo pone aquí, lo pone en Facebook, lo pone en Zoom. Tú puedes tener acceso al conocimiento con una facilidad que no tenías antes de la pandemia. Es mi reflexión, ¿no? ¿Algún otro comentario, Carlos? Sé que nos pasamos. Darío. Sí, Eduardo, adelante. Una experiencia aquí en Francia. Aquí cuando la gente se retira del trabajo, les da la gran depresión porque se sienten que no son estimados, que han perdido la estima y el valor que tenían dentro de su grupo de trabajo. Ya no los admiran, ellos ya no cuentan para otras personas y entonces les da la depresión, le tienen terror a jubilarse. Luego yo creo que se necesita también una preparación psicológica para ese tipo de personas que viven gracias a la mirada de los otros,
hay que prepararlos para un trabajo individual y un poco solitario físicamente, dado que pues están comunicados a través de la red y la parte que venimos haciendo nosotros. Qué interesante, porque sí es un tema que creo que inclusive a nivel de tercera edad, bueno, nosotros somos tercera edad, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros podamos tener acceso a este tipo de comunicación probablemente nos ha abierto otros horizontes. A mí personalmente me ha abierto unos horizontes impresionantes el poderme comunicar no solamente con Colombia, sino con mis amigos, con mis clientes. De repente lo más importante es, oye, ¿qué tal si nos vemos tal día? Pero antes era ni siquiera una llamada telefónica, ahora es directo. ¿A qué hora nos vemos por Zoom? ¿A qué hora nos vemos por el otro sistema? Ya la relación, como decía Carlos Alberto muy bien, pasó a ser mucho más virtual, real, ¿no es cierto? Es decir, se pueden resolver asuntos que antes decían, no, es que eso se tiene que resolver personalmente. Ese negocio se tiene que cerrar personalmente. En absoluto. Esto nos ha cambiado completamente sin hablar de los parámetros de la vida de familia. Y yo quisiera poder leer o investigar sobre lo que significa el cambio en las familias de la epidemia y el teletrabajo, en la educación virtual, el hijo. ¿Qué ha cambiado en las familias hoy? Y ojalá pudiéramos algún día conseguirnos a alguien que nos hable sobre este tema, o si hay alguien aquí dentro del grupo que pueda saber de eso. Tío. Sí. Olguita. Olguita. Voy a decir algo del punto de vista familiar, lo cual me inquieta mucho, el tema que tú tocaste al principio con la separación de familias por el trabajo. Sí. Este teletrabajo se viene gestando desde hace mucho. Desde el momento en que los celulares y el internet llegó a muchas personas, yo veo por los jóvenes, llegaban a su casa y seguían trabajando desde su casa. O sea, la oficina la dejaban físicamente, pero los muchachos seguían. Y eso hacía y sigue siendo un problema de familia, porque pienso que tienen que tener o tenemos que tener una disciplina en cerrar el libro y abrir el otro y dedicarle el tiempo que la familia se merece. Para mí ese veo un problema muy serio porque las personas no están dejando el trabajo, siguen conectadas permanentemente. No sé ustedes qué experiencia han tenido con sus hijos, pero yo lo veo desde lejos que las familias siguen con el mismo problema. Olguita, has tocado un tema que a mí me parece espectacular y es profundísimo, porque es real. A nosotros todos nos llegó, y a los hijos nuestros con mayor razón, nos llegó la tecnología y la tecnología nos asumió y nos conquistó de una manera que creo que todos lo hemos vivido con nuestros hijos o con nuestros nietos, el que, oiga, para ese teléfono, ¿no es cierto? No es solamente del trabajo, es del hijo que está sentado y que a la hora de la comida quiere seguir conectado. Es decir, o de la esposa o del esposo, que no podemos parar una cosa. Ahí el tema para mí, y siempre lo ha sido desde el momento que llegó la tecnología, es cuándo y quién para eso. Es el individuo. En mi opinión, es el individuo el que tiene que decidir cuándo hace eso. Que sea mayor, sea menor, pero es el individuo que por otros valores es capaz de hacerlo. Yo le contaba a unos amigos que tuve la fortuna de estar en un nivel ejecutivo, de poder decir, me voy para mi casa a las 5 de la tarde porque tengo que estar en la cena de mis hijos, cuando mis hijos estaban pequeños. Pero tenía el suficiente poder para hacerlo. Era rarísimo. ¿Cómo así que usted no se queda trabajando como el resto del mundo hasta las 7 o las 8 de la noche? Porque tengo que estar en mi casa y para mí la cena era absolutamente sagrada. Evidentemente seguía trabajando después de la cena con el teléfono, con el computador,
pero es el individuo, y en estos programas de teletrabajo, una de las cosas que hacemos en las orientaciones a los empleados es la responsabilidad es suya. La responsabilidad del equilibrio entre el trabajo y su familia no es de la empresa, es suya. Usted es el ejecutivo, usted es el empleado que tiene que tomar la decisión cuándo corto y cuándo no corto. Y ahí es una decisión muy seria, porque de repente hay algo muy atractivo que está aquí, pero ¿cuál es la prioridad? Tienes que estar con tu familia, darle tiempo a tu familia. Por otro lado, descubrí individuos que eran capaces de decir, ¿sabe qué? De 4 a 5, como estoy trabajando en la casa, me voy al partido de fútbol de mi hijo. Y a esa hora bloqueo mi calendario. Perfecto. O por la mañana tengo que hacer una vuelta de tipo personal, bloqueo mi calendario. Cuando estás en el teletrabajo, lo único que te amarra realmente son las videoconferencias, porque tienes que estar al vivo. Pero el resto, tú eres el dueño. Más aún, hay gente que está diciendo que la semana laboral muy probablemente se va a reducir en algunas empresas a 4 días, porque es mucho mejor que vayan y trabajen 10 horas diarias, 4 días a la semana, y que puedan descansar 3 días, que para promover el turismo, que Hay otras cosas que se pueden organizar, pero hay cosas que dependen muchísimo del individuo, en mi percepción. Y ahí es un ejemplo típico que tocaste ahorita, pero es real. No sé si hay alguna otra opinión más sobre eso. ¿No? El mundo. Gracias, Darío. 2 puntos. Uno, con respecto a lo que acabas de analizar y, por supuesto, remontándonos a lo que nos decía Olguita. Un abrazo inmenso, Olguita y Fido. Inmensos. Me preguntaba, ¿será que estamos viviendo el fenómeno de que nosotros queremos llevar a nuestro mundo a nuestros hijos, o queremos que el mundo de ellos sea como el nuestro cuando nos enervamos un tanto por el excesivo, para nosotros excesivo uso del teléfono o del computador o sus juegos? ¿O será más bien que lo que tenemos que hacer nosotros es incorporarnos en el mundo de ellos y dejar ese conflicto, entre comillas, polarizante de que ellos y nosotros, agarrados por la manera como ellos utilizan los medios modernos y como nosotros quisiéramos que no los utilicen, porque todavía tenemos el paradigma, además reforzado por los valores de la importancia de que se corten esas comunicaciones entre ellos con sus amigos, o lo que estén ellos leyendo a través del computador, y más bien converjan nuevamente en la reunión de familia. ¿Cuál es ese justo medio? Primero. Segundo, estoy muy de acuerdo contigo como elemento de solución. Me atrevo a aportar lo que decías, Darío, de que es decisión personal. Y otra parte, el que corresponde a los acuerdos, porque sea una u otra realidad, que estemos nosotros queriendo mantenerlos a ellos dentro de nuestro mundo o no queremos que ellos nos jalen al de ellos, hay que llegar a acuerdos con responsabilidad. Primero. Y el otro punto en el que me quedé pensando, con base en lo que Carlos Torres comentaba, hola Carlos, y lo que ampliaba también, ampliaba Carlos Posada, es que debemos recordar la diferencia que hay entre etimología y semántica. En cuanto a virtual, pues uno es el sentido original de la palabra y como la encontramos en el diccionario, y otro es la semántica, y la semántica es el sentido de las palabras en la medida en que fueron siendo utilizadas, el sentido que las palabras fueron alcanzando en el momento en que fueron utilizadas. Virtual hace un tiempo significaba lo que en este momento todavía tendemos a pensar. Entonces creo que lo que hay que cambiar más que el término, en esto se lo aporto a Carlos, más que el término a los Carlos, es el concepto. Es decir, virtual debe y va a tener cada vez más un concepto de mayor comprensión
de mayor amplitud sin necesidad de cambiar la palabra virtual como antónimo de presencial. Okay. Las dos son realidades. Excelente, gracias. Bueno, veo que ya nos hemos pasado suficientemente del tiempo de nuestra reunión. Les quiero agradecer muchísimo su participación.